Dios le bendiga, iglesia. Se pone uno nervioso acá arriba. Dios le bendiga más. Le damos la gloria a Dios por poder estar aquí, porque sin Dios nada somos y sin Dios nada podemos hacer. Jehová es todo para nosotros y sin Él nada. Así que si usted puede buscar su Biblia, si la tiene, si no va a estar en la pantalla, Juan capítulo 13, versículo 1 en adelante. Sea Dios con nosotros, porque sin Dios nada podemos hacer. Amén. Juan capítulo 13, versículo 1 en adelante, y aunque la porción completa de la historia es hasta el versículo 20, de inicio vamos a leer solamente hasta el 7. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Escuche eso, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón, nuestro gran amigo Pedro. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esa última oración dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Oramos en esta mañana del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti venimos en esta hora. Señor amado, te damos toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque tú nos ayudas, nos sostienes, Señor amado, y porque sin ti nada podemos hacer. Te pedimos que seas tú. Yo te pido que seas tú en cada una de estas palabras, que así como tú has hablado y ministrado a través de tu poderosa palabra, que tú puedas ministrar a cada uno de mis hermanos y nuevamente a mí en esta mañana, Señor amado. Ayúdame a ser simple en tu palabra y ayúdame a transmitir la enseñanza que tiene el lavado de pies, Señor amado, justamente antes de que fueras entregado. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra, todo pensamiento, toda carga que esté en nosotros, toda preocupación, todo aquello que invade nuestra mente para no poder estar receptivos y alerta a tu palabra, Señor amado. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento y que al final de la mañana podamos poder por obra toda palabra que tú traigas a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor amado. Por eso en esta hora pedimos estas cosas y las pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Alabado sea Dios. Hay que respirar porque si ahí como uno bota el golpe. Usted sabe, y yo creo que la imagen ya está ahí, de la almeja. Las perlas se forman en las almejas. Y no es que le vaya a dar una clase de ciencia ahora o de biología. Pero las perlas se forman en las almejas luego de que un organismo externo o un poco de arena entra en la almeja. Entonces la almeja siente una inconformidad, siente como un malestar y comienza a forrar ese organismo externo que ha entrado dentro de su caparazón.
Entonces, poco a poco, durante 3, 5 y a veces hasta 8 años, se va formando una perla dentro de la almeja. A principio es algo incómodo, a principio es algo que le molestó, y sin saberlo, poco a poco va formando algo sumamente valioso. Aún las perlas de las costas de Australia dice que pueden costar hasta 1.5 millones de dólares. Yo no tengo ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Que el maestro, por 3 años y medio, logró entrar en el caparazón duro de cada uno de sus discípulos. Por supuesto, a excepto de uno. Que ese sí se formó en una perla, pero la perla era negra. Que era Judas Iscariote. Entonces, aquello que poco a poco le causaba como una molestia, y empezaron a forrarlo como lo hace la perla en el corazón de los discípulos, poco a poco se formó algo que ellos no se dieron cuenta, valiosísimo, como quizás en el corazón de cada uno de nosotros. Poco a poco, se supone, ¿verdad? Durante cada enseñanza que Dios ha traído a la vida de nosotros, se va formando algo dentro del corazón de nosotros, valioso, que es su palabra y es su enseñanza en cada uno de nosotros. Entonces el maestro, sabiendo de que su hora, dice la Biblia, había llegado, comienza a casi, no quiero llegar a ese versículo todavía, a lavar a los pies de los discípulos. Pero dice la Biblia que no cambió. Y es una de las cosas que a mí me impresiona. Sabiendo de que su hora había llegado, sabiendo de lo que tanto había anunciado, sabiendo a principio en el capítulo 2 cuando habla de las bodas de Canaán, que le dice, mira, se acabó el vino, Jesús le dice, ¿qué tienes contra mí? Mi hora no ha llegado. Pero lo sigue repitiendo a través del libro de Juan y de los evangelios. Lo que tanto se había anunciado, llegó la hora. Y lo dice el versículo que leí al principio. Llegó la hora que tanto había anunciado el maestro y el propósito por lo que vino a esta tierra. ¿Qué pasa? Que sabiendo él, dice la Biblia, y se lo voy a leer en unos segundos, que iba a ser fuerte el momento, que iba a ser difícil, porque iba a ser torturado, porque iba a ser ejecutado en una cruz, no cambió. Dice, sabiendo que venía del Padre y hacia el Padre iba, los amó hasta el fin. No cambió. Aunque fueron difíciles, pero Él no cambió. Aunque usted y yo a veces somos difíciles, Él no cambia. Usted sabe que tiene 12 discípulos. Tiene a Pedro que aquí desde cada prédica le lanzamos porque sabemos que Pedro tiene un carácter, o tuvo un carácter fuerte. No se quedaba callado y aquí tampoco se quedó callado. Tiene a Mateo, el recolectador de impuestos, que ellos lo tenían en contra. Tiene a Juan, tiene a Jacobo, que significa Santiago, que eran los hijos del trueno, que en cierta ocasión le dijo al maestro, dime, porque yo pido para que descienda fuego y los consuma. Ese fue Juan, el mismo que escribió esto con su hermano. Tiene a un celote que era un revolucionario, mas tiene también uno que lo iba a negar y lo iba a vender por unas monedas. Y aún así, sabiendo que Pedro lo iba a negar, sabiendo que Judas ya estaba en el corazón de él, por medio del diablo, dice la Biblia, aún así no cambió. No cambió. No hay sombra de variación en él. Pero que mucho cambiamos nosotros. Yo tengo 46 años, con orgullo lo digo. Los cumplí a principio de año. 22 en el evangelio, 22 de casado. Y nunca bebí café. Hasta hace un año. Por años le hice café a Michelle. Y le hice el café, el azúcar, perfecto porque no sé, nunca lo probé. Pero desarrollé quizás la habilidad. Poco a poco. ¿Qué tú quieres? Espectacular. Me decía, algún día lo vas a probar.
Y decía, no, pero pruébalo. 22 años de casado. Nunca yo le dije, eso es lo peor que existe. El olor me revuelca el estómago, yo no puedo beber café. Y el año pasado, yo creo que fue para el verano, le hice un café y yo dije, adiós, vamos a ver qué. Tanta cosa que hablan del café. Me dio una tacita y me dijo, pero mira, échale un poquito de crema batida, se dice, whipped cream. Calienta lo que la espumita esté ahí. Y me bebí el café. Y le cogí un gusto. Mi padrastro es cubano. Y entonces fui a casa de mami y me hizo el café, que es pocillo ese, chiquito, que es con azúcar. Muchacho. Fuimos a Nueva York y pedí el café cubano. Entonces la cosa es que el café que me gusta, no sé por qué lo he desarrollado, y no me da ese, es el expreso, el chiquito, el fuerte. Todas las mañanas, ¿verdad? Con el favor de Dios, y por la tarde me bebo otro. Si acaso aparece uno y no me causa eso. Porque cambiamos. Y me gusta el fuerte, que tiene sabor a café. Porque somos seres humanos. Porque somos cambiantes. Porque hoy decimos una cosa tristemente y mañana decimos la otra. Porque hoy estamos de un humor, pero mañana cambiamos. Porque hoy decimos una cosa, pero mañana decimos lo contrario. Usted sabe las veces que yo le dije a esa mujer que nunca iba a probar una taza de café. Nunca. Y ahora por la mañanita siempre me lo veo para el trabajo y después por la noche. Pero nosotros cambiamos. Y cambiamos en el momento menos oportuno. Porque cuando viene el momento difícil, ahí es que cambiamos. Jesús, sabiendo de que su hora había llegado, no cambió. Y los amó hasta el fin. Hasta el fin. Números dice, 23:19, Dios no es hombre para que mienta. Qué malo es leer sin espejuelo, pero no me lo puedo poner. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Él dijo, mi misión aquí es llegar a la cruz. Y esa era su misión y lo iba a lograr. Y nada ni nadie lo iba a cambiar. Ni aun Pedro, cuando le dijo, Señor, no vayas allá, sabía que era algo que el diablo se tramaba. Y le dijo, no, mi meta es llegar a la cruz. Pero nosotros somos cambiantes. Pero qué bueno que confiamos en alguien que no cambia. Si mi esperanza está en aquel que no cambia, estoy bien. Pero si mi esperanza está en algo o en alguien que cambia, hay de nosotros. Que en el momento difícil, ¿qué será de nosotros? Pero gloria a Dios que el momento difícil Él no cambió. Fui a Nueva York por un viaje del trabajo y después de unos días, yo creo que estuvimos 3-4 días por algo del trabajo, una de las tardes le dije a Michelle, oye, vamos a hacer algo. Y le dijo, me dice, pero mira a ver qué vamos a hacer. Y yo dije, no sé, la Estatua de la Libertad hay que sacar el cita y qué sé yo. Empecé a buscar y yo dije, mira, hay una torre que se llama la Cima Vanderbilt. ¿Quieres ir? ¿Tienen descuento militar? Y no es mucho, es aquí cerca de la estación central de Nueva York. Y me dijo, sí, vamos para allá. Cuando me dijo sí, ahí a mí me dio un balde de agua fría, pero pensé que iba a decir que no. Y yo le dije, pero ¿estás segura? Y me dijo, pero ¿tú estás seguro? Y yo le dije, bueno, dime tú. Me dijo, vamos, olvídate de eso. Cuando me dijo eso, yo dije, oh, gloria a Dios. Llegamos y cuando yo veo, yo digo, esto es un bizcochito, como dicen en Puerto Rico. Esto es fácil. Llego allí, cuando veo la foto, 91 pisos y 93 hasta llegar a lo último. Y el techo arriba o los puertas eran de cristal. En el momento difícil yo dije, Señor reprenda, ¿por qué dije que sí? Llego allí, el ascensor sube como un cohete que parece que nos va a llevar al cielo. Llegamos al piso 91, se abre la puerta y era de noche. Todo se ve así, toda la ciudad de Nueva York y qué sé yo.
Michelle parece una nena chiquita en ese momento. Mira ¿cómo se llama este? El Empire State. Mira esto. Y yo, Michelle, no te pegues tanto al cristal. Pero mira esto, mira lo otro. Y yo le digo, Dios mío, pero qué. Y que sube la escalera que se puede ver más. Y que hay un balcón que puede salir. Y yo dije, sale al balcón y me cuenta. Y yo le dije, pero ¿por qué yo? Salí al balcón y yo dije, no vayas para allá porque eso está muy ventoso. Hay protección, pero eso no es de Dios. Quédate aquí. Entré hasta que al final yo le dije, ya nos vamos. Me dijo, hay que ir a la tiendita. Y yo dije, Señor. Fuimos a la tiendita y dije, nos fuimos. Estamos en la fila, entonces para colmo hay una fila larguísima para irnos del edificio. Y a punto de salir, y no les tengo la prédica, a punto de salir, la fila larga, yo escucho a la muchacha que dice, hemos activado el plan de emergencia, de evacuación de emergencia. Señor, reprenda el momento que yo dije que quería venir aquí. Síganme. Y Michelle me dice, ¿qué dijo? Yo, olvídate del caso, síguela. Me dijo, pero es que yo quería ir por el ascensor bonito que tiene todo. Yo le dije, nos vamos por el ascensor de carga porque algo pasó. Nos montaron en el ascensor de carga, bajamos y yo dije, de la que me salvé. No pasó nada, es que había mucha gente en el piso y para ello era algo de seguridad. Entonces después que le dije tantas cosas, al final me acobardé. Pero Dios no es así. Jesús, dice la Biblia, que sabía por lo cual había venido. Y que en Él no hay sombra de variación, que Él no cambia. Y por lo cual vino, para eso lo iba a cumplir, por encima de que Pedro lo negara, por encima de que el mismo enemigo estuviese en el corazón de Judas y luego aún en el mismo Judas. Nada ni nadie lo cambió y Él sabía para lo que venía o para lo que vino. Yo creo que estos versículos no están, pero en la pantalla, pero dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y cuando dice sombra de variación, significa que la sombra no cambia. Dice, 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces yo me di a la tarea de buscar algún ejemplo de alguien que fuera algo parecido, pero no lo encontré en la Biblia, porque todos fallaron, todos sufrieron algo y eventualmente en el momento difícil dijeron, Señor, quítame la vida. En el momento más difícil, Elías, ¿qué dijo? Señor, quítame la vida. Entonces me di a la tarea, y luego sigo al punto siguiente, me di a la tarea de buscar, por ejemplo, la historia de David. Un hombre que era el ejemplo, y dice, conforme al corazón de Dios. Que Dios había ungido, que venció al gigante. Que dice la Biblia que después que el pueblo está un ejército frente al otro, el filisteo los desafía por 40 días y 40 noches y nada ni nadie le quiere hacer frente al gigante filisteo, al paladín, dice la Biblia. Pero entonces David, dice la Biblia, para hacerle la historia larga corta, se enfrenta al filisteo. Y luego que se enfrenta al filisteo lo vence y le corta la cabeza. Porque le había dicho al rey Saúl, mira Saúl, yo quiero que tú sepas que yo soy pastor de ovejas. Y yo como que Dios está conmigo, porque si venía un oso o venía un león, yo le echaba con mano y le sacaba la oveja de la mano, de la boca. Pero si la oveja me hacía frente, yo iba tras la oveja, tras el león, o el oso, lo cogía por la quija y lo mataba. Mira qué hombre valiente y mira qué hombre violento en el Señor. Nadie quería enfrentarse a los filisteos, pero David dijo aquí, y después con una onda. ¿Qué pasa? Que la historia de David sigue, y eventualmente dice la Biblia que Saúl intenta matarlo. Mientras David tocaba el arpa, Saúl lanza una lanza, o le envía una lanza, intentando matarlo.
por lo menos en 2 o 3 ocasiones. Y David dijo, este hombre me va a matar. Pero entonces se le olvidó por lo cual había venido y que Dios lo había ungido y que Dios lo había levantado. Y eventualmente dice la Biblia que huyó. Le corta el manto de Saúl. En cierta ocasión le quita, creo que la lanza y una copa. Y Saúl le dice, ahora entiendo todas las cosas. Hijo mío, ven para acá. Y David le dice, no, tú me quieres matar. Y termina del lado de los filisteos. Qué cambiantes somos nosotros. Que hoy estamos aquí de una forma, pero tristemente mañana somos de otra. Entonces Dios nos dice, ¿por qué cambiamos? Ciertamente nuestra naturaleza de ser humano nos hace cambiar. Pero si nuestra confianza y nuestra firmeza y nuestra esperanza está en Dios, no va a haber cambio en nosotros. Y en medio de nuestra humanidad lograremos vencer. Alabado sea Dios. Le voy a leer el versículo 4 en adelante, pero se lo voy a leer desde el 1 para poder comprenderlo. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús, el Padre, le había dado todas las cosas en las manos y había salido de Dios y a Dios iba. Dice la Biblia que Jesús se levantó en medio de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Durante la cena, Jesús se pone de pie, se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Esta tarea estaba reservada para los esclavos y era común antes de una cena como la Pascua. A pesar del asombro, sus discípulos, incluyendo a Pedro, nadie se paró a tomar su lugar o a ayudar. Cabe resaltar que a los judíos esclavos, dada la tarea tan fuerte, no se les obligaba a que hicieran tal tarea. Entonces, si nosotros intentamos, porque yo lo intenté y quizás no lo llegué a la profundidad del conocimiento pleno, pero si nosotros intentamos comprender la grandeza del que cantábamos hace unos minutos, que nos viene a buscar, Rey de Reyes y Señor de Señores, para que el que fueron creadas todas las cosas, el mismo Dios, porque era Dios mismo. Él dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Dios mismo. La grandeza total de Dios. Que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Que la tierra es el estrado de sus pies. Que formó la tierra en 6 días y al 7º descansó. Y no descansó porque estuviera cansado, sino descansó de modo de lo que la admiró o se complació de lo que había hecho. Ese mismo que había levantado a gente de haber estado muerto, como predicaba Edwin, como Lázaro. Ese mismo que ayudó, que sanó, que limpió las heridas de muchos, ahora va a limpiar los pies de los discípulos. Y usted dice, pues quizás a lo mejor no. En ese tiempo, y quizás a lo mejor no hay una imagen correcta para poder tratar de proyectarla, pero en ese tiempo eran sandalias y los caminos eran de tierra. No era lo sucio, era lo sucio y hasta que olían mal.
Y estaban en la mesa de comer. El trabajo era tan fuerte que lo hacían los esclavos, pero aún a los esclavos judíos se le prohibía, porque lo consideraban algo denigrante, feo, malo. Y ahora el Hijo de Dios, el que se le dio que cantábamos nombre sobre todo nombre, ahora le va a lavar los pies a los discípulos. Porque quiere enseñarle algo. Quiere que entiendan que ahora la enseñanza va a ser práctica. Solamente le quedan unas horas al maestro y tiene que enseñarle a ellos que vendría sobre ellos algo sobrenatural como el Espíritu Santo, pero que tendrían que mantenerse humildes. Pedro en la primera convierte o no convierte él. Dios hace que conviertan y se arrepienten 3,000, luego 5,000. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Entonces Jesús le dice, vienen cosas para ustedes, pero necesito que entiendan que se queden humildes, siervos, porque nos levanta. La naturaleza del ser humano se nos levanta. Entonces no comprendemos. Pedro le dice, tú me vas a lavar los pies a mí. Y el maestro, que no lo leyó todavía, sabiendo todas las cosas, me imagino antes de leer la Biblia, que diría, si tú supieras lo que yo hago, tú no lo entiendes, Pedro. Eventualmente lo vas a entender, pero ahora no lo vas a comprender. Pedro decía, pero ¿cómo es posible que el Hijo de Dios, esto está mal? Aquí se invirtieron los papeles. ¿Cómo es posible? Y el maestro le dice, lo que yo hago hoy, tú no lo vas a entender. Porque hay cosas en su vida y en mi vida que no vamos a comprenderla. No la vamos a entender. En el tiempo de Dios sí lo entenderíamos. En el tiempo de Dios sí comprenderíamos. Pero ahora mismo hay cosas que no entendemos. Y le preguntamos a Dios, ¿cómo es posible que yo esté pasando esto? Es difícil porque yo hace una semana tuve la nieta. Tengo una nieta, tiene 2 años y medio. Y el viernes, 2 días después, creo que fue el viernes, la buscamos jueves y vino la mamá a buscarla el lunes. Viven en Virginia Beach. Yo creo que fue el mismo viernes. El día anterior, mi nene, Nathan, la había llevado a comer mantecado. Se comió mantecado. Sí. Brownie, chocolate, cuánta cosa hay. Yo no lo vi, yo lo hubiera limitado, pero como él, era Dios, hasta los cachetes hasta acá abajo. El viernes por la noche me dice, tengo hambre. Y yo le digo, pero ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre? Le digo, ¿qué quieres comer? Porque tiene 2 años, pero habla. Americanita, porque el papá es americano. Yo digo, what do you want to eat? Me dice, I'm hungry. What do you want to eat? A donut? ¿Una dona, mantecado o un popsicle? A las 9 de la noche. ¿Cómo yo le explico que no se puede comer eso a las 9 de la noche? Yo le digo, no. ¿Quieres otra cosa? ¿Quieres un mac and cheese? ¿Quieres una dona? Así. ¿Quiero mantecado o quiero una paleta de mantecado? Y las paletas de mantecado están ahí, me dijo. Porque de ahí fue que las había sacado. Y yo estoy explicándole, no puedes comer donas. ¿Cómo yo le explico a ella, que tiene 2 años, cumplir casi 3 en octubre, que no puede comerse eso a esa hora porque si no, no hay quien la duerma? ¿Cómo se lo explico? Lo intenté, pero no pude. Como dice la Biblia, más fuerte fue ella que yo. No me acuerdo ni lo que le dimos, pero no. Cedimos, pero no en su totalidad. Entonces hay cosas en la vida de nosotros que no vamos a entender, que no vamos a comprender. Dice, existen varias razones por las que Dios nos limita el conocimiento, porque es peligroso. Y el versículo está en Génesis 2:17, porque tenemos la incapacidad de entender la verdad, como ahora Juan 13. La debilidad humana, por eso no entendemos muchas de las cosas. Las limitaciones terrenales son un impedimento. En Corintios
Primera de Corintios 13:12 está el versículo. Y para dar la oportunidad para la fe. Primera de Juan 3:2. Ni siquiera Juan el Bautista se sentía digno de desatar las sandalias de Jesús. Sería sumamente chocante que entonces Jesús lavara los pies de sus discípulos. Mira lo que dice Juan del Maestro. Dice, Nueva Traducción Viviente, aunque su siervo, su servicio, viene después del mío, hablando de Jesús, Juan el Bautista, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar la correa de sus sandalias. Y hablando de la grandeza de Dios, pero ¿cómo he de edificarle un templo? Dice Segunda de Crónicas, si ni los cielos más altos pueden contenerlo, ¿y quién soy yo para construirle un templo? Hablando de Dios, aunque solo sea para quemar incienso para Él. Una tarea tan baja que aún Juan el Bautista dice, yo no soy digno, yo no soy digno de ser su esclavo, y mucho menos de desatar, soltarle el nudito que tenían en la sandalia a mi maestro. Y el mismo maestro ahora le está lavando los pies a los discípulos. Ese mismo que dice, Crónica, ¿cómo he de edificarle a un templo si ni los cielos más altos pueden contenerlo? Los cielos no lo contienen, no resisten la gloria de Dios, pero en forma de hombre viene a lavar los pies de los discípulos. Es algo que ahora entiendo cuando él dice, lo que yo hago tú no lo entiendes, porque es algo incomprensible que el Hijo de Dios viniera a lavar los pies de los discípulos. Pero era algo necesario, porque era algo más que la humillación que Jesús estaba pasando en ese momento, era algo necesario y también simbolizaba la cruz. Necesito, decía Jesús, lavarle los pies a ustedes, porque necesito lavarle con la sangre preciosa que en unas horas derramaría por todos y cada uno de nosotros. Versículo 7. Una limpieza necesaria. Y yo pasé el tema, yo pasé los puntos, todo lo que apunté aquí. El tema era un conocimiento limitado. Alabado sea Dios. Juan capítulo 13, y estamos en el versículo 8. Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesús le lava los pies a los discípulos. Y muchos teólogos, comentaristas hablan de que si le había o no le había lavado los pies a Judas o con quién empezó, cómo se sentaban en la mesa, un sinnúmero de cosas. La cosa es que se los lavó a toditos, a los 12. Pero cuando llegó a Pedro, como sabemos que nuestro amigo Pedro no se queda callado, y él dice lo que los otros querían decir. Pasa que Pedro es el que lo expresa. Pedro le dice, no me vas a lavar los pies. Porque en el corazón de Pedro entendía y decía, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios venga aquí a lavarme los pies? Una tarea de esclavo. Pedro en su mente tenía que haber estado diciendo, no es posible, yo te vi. Tú me levantaste cuando me estaba hundiendo en las aguas. No me vas a lavar los pies. Yo te vi como levantaste a Lázaro de entre los muertos. Yo te vi cuando te cambiaste en el monte de la transfiguración y cuando tus vestiduras eran blancas. Yo te vi como ayudaste al necesitado. Cómo expulsaste a los demonios. Los demonios no se sujetaron a ti. Tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. No me vas a lavar los pies. Yo le digo que es que nosotros cambiamos, Pedro cambió en 3 segundos. Porque entonces el maestro le dice, versículo 9, le dijo Simón Pedro, Señor, versículo 7, perdona. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes, mas lo entenderás después.
Pedro le dijo, versículo 8, no me lavarán los pies jamás. No hoy, no mañana, jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y cuando habla de parte, le está hablando de una herencia. Le está hablando que no tendría participación de la salvación. En modo simbólico. Y cuando dice parte, está hablando de una herencia, de una porción. Le está hablando de las moradas celestiales. Le está diciendo, si yo no te lavo, Pedro, no te vista que no vas. O sea, para donde yo voy, dice los versículos siguientes, para donde yo voy, ya yo voy a crear morada para cada uno de ustedes. Yo voy a crear morada para ti, Pedro. Pero si yo no te lavo, Pedro, no vas a poder entrar. Así que si la sangre de Cristo no nos lava, no hagamos maletas que no vamos para ningún lado. Tenemos que ser limpios por la sangre del Maestro. Pedro no comprendía el significado del lavado de pies. Inicialmente no permite que Jesús le lave sus pies. Jesús le explica que si no es lavado, no tendría parte con él. La palabra parte proviene del griego meros, que significa porción o herencia. Durante el lavado de pies, Jesús está aludiendo al lavado de los pecados por su sangre, y la herencia sería la salvación y el cielo. Y de la forma que Pedro le dice, es un poco difícil tratar de interpretar porque nadie estuvo allí, pero de la forma que está escrito, se cree que Pedro le dijo tajantemente, no. Y conociendo a Pedro, por lo que hemos leído, puede ser que hasta molesto. No me vas a lavar los pies. Yo me imagino a Jesús lavando los pies a los otros discípulos hasta que llegó a Pedro. Y me imagino a él diciendo, deja que yo llegue aquí para que tú veas cómo. Y cuando, no me vas a lavar los pies. ¿Por qué? Porque entendía que era imposible, que el Maestro, dador de la vida, el Hijo de Dios, le lavara los pies. Y otra también simbolizaba lo sucio que estaban los pies. Entonces, ¿qué es lo que nosotros consideramos tan sucio, tan malo a los ojos de Dios, que no queremos que Dios llegue ahí? Y Dios dice, tengo que llegar ahí. Y tú dices, no, pero es que no puede ser posible. Si tú supieras lo que yo he hecho, si tú supieras lo que yo he pensado, si tú supieras que cuando nadie me ve he hecho esto, y Dios dice, déjame entrar. He aquí yo estoy a la puerta, y si tú abres, yo ceno contigo. Déjame entrar, déjame lavarte los pies. Pero la vergüenza de Pedro es tan grande, y posiblemente de los otros discípulos, que no lo quiere hacer. Le dice, no. Jesús le dice, si yo no te lavo los pies, papá, como dicen en Puerto Rico, no te vistas que no vas. No vas a tener parte conmigo. Y como le dije al principio, cambiamos nosotros, pero Jesús no cambia. Dios no cambia. ¿Qué dice Pedro? Da hasta risa, pero... Versículo 9 le dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, si es cuestión de que yo no voy a llegar a donde tú me prometiste, si es cuestión de que yo no voy a lograr estar contigo algún día, si es cuestión de que yo no lograré estar donde no habrá más dolor ni más llanto, no solamente los pies, lávame la cabeza, las manos, simbolizando, lávame completo. A principio no quería ni siquiera que le tocaran los pies. A principio no quería que siquiera demostrarle a Dios lo que quizás a lo mejor estaba escondiendo, como si Dios no lo supiera. Pero entonces cuando Dios le dice, si no lo hago, si yo no llego a ese lugar donde tú no quieres que yo llegue, donde nadie conoce, pero yo sí lo sé, porque es que es una vergüenza. Usted imagina que usted se siente en cualquier lugar y que tenga... Es desagradable. No es una tarea, y vuelvo al lado físico, es una tarea desagradable.
No estamos hablando de un pedicure. Estamos hablando de gente que caminaba por días, por el desierto lleno de tierra, de polvo, de fango, posiblemente de mal olor, como le dije. Y tú dices, ahí, donde eso no huele bien, ahí tú no vas a llegar. Y Jesús dice, ahí es que yo voy. Porque necesito llegar ahí. Y si no llego, no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro dice, si eso me va a costar la salvación, báñame completo. Lávame completo. No solamente lo que está en los pies, sino si hay algo que no yo he dado delante de ti, si hay algo que yo no conozco, si existe algo oculto en mí, lávalo, límpialo, para yo poder estar algún día contigo. Qué lindo es Dios, ¿ah? Como dicen, qué lindo es papá. Que no le importa. ¿Sabes? Tú puedes pensar, es que es lo peor que me ha pasado. Es que esto es lo peor que yo he vivido. Es que esto yo lo tengo oculto. Lo que sea, Dios va a llegar ahí. Y nadie va a poder juzgar porque Él va a llegar ahí. Dice la Biblia que Él echa lo más profundo de la mar. No hay nada ni nadie que nos pueda evitar de que Dios nos limpie con su preciosa sangre. Y ya estoy en lo último. Alabado sea Dios. Versículo 9 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, porque Jesús no pierde el tiempo para una enseñanza. Jesús le está lavando los pies a los discípulos, demostrándoles la enseñanza práctica de la humillación, de que si Él lo hizo, nosotros lo teníamos que hacer. Y cuando habla de nosotros, que lo voy a leer en unos minutos, no está hablando de que literalmente nosotros tendríamos que, y yo no voy a hablar de la plenitud de lo que conlleva todas esas cosas, pero no está hablando en su totalidad de que físicamente tendríamos que lavarnos los pies nosotros. Porque le dice a los discípulos, ustedes tienen que hacerlo y lavarse los pies entre ustedes. Le está diciendo, tienen que ser humildes uno con el otro. Aquí nadie es el grande, solamente es Dios. Y si Dios lo hizo, pues entonces ustedes tienen que humillarse. La Biblia registra que no se volvió a hacer el lavado de pies. No era una tradición dentro de la iglesia primitiva. La Santa Cena sí se hizo por muchos años y todavía la hicimos nosotros aquí. Pero por lo menos la Biblia no registra algo del lavado de pies que se repetía en la iglesia primitiva. Versículo 9 en adelante dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis manos, mis pies, sino también las manos y la cabeza. Le dijo, el que esté lavado no merece sino lavarse los pies. Está limpio, está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis todo limpio. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he dicho? Entonces Jesús, como no pierde tiempo en la enseñanza, Pedro le dice, lávame completo. El maestro le dice, mira, te voy a explicar, porque es el mejor maestro. Le dice, te voy a explicar, aquel que está lavado completo no tiene que lavarse otra vez, solamente tiene que lavarse los pies. Simbolizando de que si Dios nos lavó de nuestros pecados, ya no tiene que hacerlo otra vez. No hay otro sacrificio. ¿Sabes? No hay otro sacrificio. Yo no tengo que hacer algo porque ya Él lo hizo. Yo no tengo que hacer algo difícil porque lo difícil Él lo hizo. Yo no tengo que hacer algo para alcanzar la salvación porque ya Él la alcanzó por mí. Pero Jesús está diciendo, en el caminar los pies se van a ensuciar. Dando a entender de que había que existir un arrepentimiento continuo. Porque el diario, sabiendo que íbamos a estar en este mundo, tendríamos que arrepentirnos todos los días, si se puede decir en un modo
crear una fórmula. El arrepentimiento de nosotros tendría que ser constante, a pesar de que estaríamos limpios por su sangre, estando aquí en este mundo, lo corrompido que está, cada día le fallaríamos a Dios, constantemente. Si decimos que no fallamos, le hacemos a Él mentiroso. Entonces Dios le está diciendo, yo no te tengo que lavar completo porque ya tú estás limpio, pero a diario los pies se te van a ensuciar y tienes que lavártelo. Dándole a entender, tienes que lavar todas y cada una de tus faltas con mi sangre a diario, todo tiempo, en momento. Señor, ayúdame. Dios sabe que somos seres humanos, no es que vamos a estar ahora cada 5, perdóname, perdón otra vez. No, Dios está hablando que en nuestra devoción hacia Dios exista un arrepentimiento continuo, entendiendo nuestra condición de pecador. Estoy en lo último, así que no se preocupe. No voy a predicarle mucho. Luego que Jesús hace todo, dice la Biblia que vuelve y se sienta otra vez en la mesa. Y a diferencia de otras enseñanzas, donde Jesús quizás a lo mejor las explicó, pero no las explicó en el momento, esta tiene algo apremiante que Él les pregunta y le dice, en el versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, decid bien porque lo soy. El 14, porque si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y ya le expliqué que no habla en un sentido físico. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo, ustedes, dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces Jesús le dice, si tú entiendes que yo siendo Dios, que teniendo todas las cosas a mi merced, que la tierra es el estrado de mis pies, que a mí se me daría un nombre cual nombre no se le ha dado a nadie, que ante mí toda rodilla se doblará. Vine aquí, me arrodillé y le lavé los pies a los discípulos, a ustedes. Ustedes tendrían que hacerlo unos por los otros. Y vuelvo y le digo, no está hablando en un sentido físico, sino en modo de la humildad que debería de existir entre ellos. ¿Por qué? Porque se estaban peleando. Dice los otros evangelios que ellos tenían una lucha. ¿Quién es el más grande entre nosotros? ¿Quién es el que se va a sentar aquí? ¿Quién es el que se va a sentar allá? Entonces Jesús dice, esta gente no. Yo imagino que Jesús está diciendo, Dios mío, esto no entienden. No entienden que aquí el grande tiene que ser pequeño. Porque si el grande se humilló, nosotros tendríamos que humillarnos. Y nosotros a veces, no sé por qué, la naturaleza del ser humano y por no poner nuestra voluntad delante de Dios, se nos sube. Cuando tenía 16, 17 años, saqué la licencia en Puerto Rico y mami me prestó el carro. Y después que me prestó el carro, cogí el jueguito, si se puede decir así, de que me prestaba el carro y yo me iba a compartir con mis compañeros de la escuela. Estaba en grado 11 y volvía por la noche. Y cogí el jueguito de ir todos los fines de semana. Y una noche mami me llamó y me dijo, te quiero aquí a tal hora. Y le dije, mami, ¿pero qué pasó? Me dijo, te quiero aquí a tal hora. Y entonces yo le digo, mamá, ¿pero qué pasa? Déjame quieto, yo voy después. Tú sabes cómo. Me dijo, y esto no totalmente se lo dije a los jóvenes, pero Javier Cruz López, te quiero aquí a tal hora. Si tú no quieres que yo vaya allí y te ubique, ubícate. Y me dijo, si tú no quieres, ese es el de Madella, si tú no quieres que te dé una pastilla de Ubicatex, yo voy a acostarme y tú vas a estar aquí a esa hora. Fui al grupo y le dije, muchacho, se acabó. ¿Qué pasó?
Mami me llamó y me llamó por los nombre, apellido y segundo apellido. Nos fuimos. Sí, porque es que se nos sube. Y pensamos de que... Pero Dios, sabiendo todas las cosas, se humilló por nosotros. Lucas 12, 35 al 38 dice: está ceñido vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá. Mira lo que habla Jesús diciendo nuevamente. Él les sirvió, por eso es que no solamente lo hizo para los discípulos, sino está en su naturaleza propia. Por eso es que la Biblia dice que Él no puede cambiar, porque la esencia de Dios es esa. Dice, se ceñirá y hará que se sienten a la mesa otra vez y vengan a servirle. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Póngase de pie en esta noche, esta mañana. Se le va a uno la... Yo sé que hay momentos en la vida de nosotros que hay cosas que no entendemos, que no comprendemos y que luchamos con Dios. Y que le decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Por qué estoy en esto? Y no comprendemos. Sepa usted de que Dios está en control. El salmista en el Salmo 13 le dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Mira que clamo de día y de noche y no me responde. Salmo 13. No comprendo, el salmista decía, no entiendo, siento que mis ojos van a cerrarse como la muerte. Le dice a Dios, ayúdame, Señor, porque no quiero que mi enemigo diga, lo vencí. Susténtame para que no diga, mi enemigo, lo vencí. Y yo sé que en el momento que usted vive y en el que yo vivo, a veces pensamos y sentimos de que el enemigo ganó, de que el enemigo venció y que estamos a punto de fallar, de claudicar, estamos a punto de morir, de perecer. Ese fue el clamor del salmista. Pero tenga la seguridad y la certeza de que como Dios no cambia, Dios va a hacer lo que tenga que hacer en su vida y en mi vida. Charles Spurgeon dijo, los propósitos, los planes y los logros de los hombres pueden desaparecer como una nube en la cima de la montaña. Pero como la misma montaña, las cosas que son de Dios se mantendrán firmes por los siglos de los siglos. Y le leo esta historia y oro, para que usted entienda la humildad de cada uno de nosotros y el servicio a Dios sobre todas las cosas. Un joven alpinista iba acompañado por dos fuertes y experimentados guías en su primer intento por escalar los Alpes suizos, y se sentía seguro de tener un guía en la delantera y otro detrás de él. Escalaron varias horas. Sin aliento y exhaustos, lograron por fin llegar a las rocas que entre la nieve sobresalían justo antes de llegar a la cima. Al faltar solo unos metros para llegar a la cima, el guía que iba al frente se echó a un lado para que el joven alpinista pudiera ver el paisaje por primera vez. Una maravillosa vista panorámica de los picos cubiertos de nieve y un brillante y despejado día en el cual no se veía una sola nube. Aferrándose a las rocas mientras escalaba, el joven dio un último salto hasta la cima. El guía rápidamente lo asió y tiró de él hasta bajarlo. El joven no sabía que a menudo fuertes vientos soplan
sobre la roca de la cima, cuya velocidad podía hacerlo caer. Escuche esto. Al instante, el guía le informó de tal peligro, diciéndole: tiene que arrodillarse, Señor. Nunca estará más seguro acá arriba que de rodillas. Nosotros pensamos que hemos alcanzado X o Y. Pensamos que hemos llegado a cualquier lugar. Y Dios te dice, si piensas que estás en la cima, arrodíllate y humíllate delante de mí. Porque los vientos son fuertes ahí y te pueden tumbar. Y de la única forma que podremos estar de pie es estando de rodillas delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti venimos en esta mañana, Señor amado. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque tú nos sostienes, porque nos ayudas y porque sin ti nada somos, Dios. Ayúdanos a entender, Señor amado, que si tú te humillaste, nosotros tendríamos que hacerlo. Primeramente delante de ti, Señor amado, y luego entender de que en medio de mi vida, en medio de mi pueblo, de mi familia, de mi trabajo, Señor amado, tendría que estar humillado delante de ti. Porque no hay nadie grande, y el grande que formó los cielos y la tierra se humilló. ¿Qué sería de nosotros, Señor amado? Ejemplo nos diste y lo hiciste práctico, porque no solamente lo dijiste, sino que lo hiciste. Lavando los pies de los discípulos y limpiando todas y cada una de las cosas que ellos no querían, como Pedro. Ayúdanos, Señor amado, a darte la entrada a todas y cada una de nuestras áreas donde tienes que llegar, Señor amado. Ayúdanos a entender que si tú no lavas la vida de cada uno de nosotros, no tendríamos parte o herencia contigo, Señor amado. Si tú no llegas a ese lugar oculto, a ese lugar escondido, a ese lugar, Señor amado, que nos avergüenza, no tendríamos parte contigo. Pero qué lindo eres, Señor amado, que el velo se rasgó y que tenemos entrada total y accesible hacia ti. Que nada nos impide arrepentirnos y venir delante de ti, Señor amado. Danos la fuerza para seguir hacia adelante. Danos la fuerza en el momento difícil que vivimos. Mira que el mundo es difícil. Mira que estás pronto a llamar a tu iglesia. Ayúdanos a permanecer fiel, humildes en medio de toda situación difícil, Señor amado. Creemos que eres real, Señor amado. Tenemos la seguridad y la certeza de que eres real, que estás sentado a la diestra del Padre, que en esta mañana escucha todos y cada uno de nuestros clamores, que estás presto en mi acostar, en mi levantar, sea lo que sea que esté pasando, tú estás atento y tú conoces lo que me está pasando, Señor amado. Solo te pedimos que intervengas y que hagas el milagro. ¿Cómo lo harás? No lo sabemos, pero sabemos de que tú lo harás, Señor. Bendícenos en esta hora, Señor amado. Bendícenos en grandemente. No con la bendición del ser humano, sino la bendición tuya, Señor amado. La bendición de Jehová, que enriquece y no añade tristeza con ella. A ti sea la gloria y a ti sea la honra. Pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.